Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el servicio de la reconciliación. Esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus delitos, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Amén. Cuando el Señor crea al hombre allá en el principio, Él le dio autoridad sobre toda la creación, sobre todo lo que está, sobre todo lo creado. El Señor puso al hombre por encima para que pueda gobernar. Ahora, en el momento en el que el hombre decide hacer caso a la voz de la serpiente, ellos le entregan, sin la conciencia de lo que estaban haciendo, obviamente, pero le entregan la autoridad que les había sido entregada, a Satanás. Ellos tenían el poder para gobernar sobre el mundo, pero al desobedecer la voz de Dios y obedecer la voz de la serpiente, que era Satanás usando a la serpiente, en lugar de ellos seguir gobernando, es como que entregaron esa autoridad a quien les ofreció el trueque por poder comer el fruto. Entonces el hombre en ese momento deja de gobernar sobre la creación ya no se le sometía, porque Satanás estaba gobernando a partir de ese momento. Entonces la única forma de poder recuperar esa autoridad y ese gobierno era hacer el mayor de los sacrificios, y es que el Hijo de Dios venga como cordero entregado y pueda pagar ese precio por todos los pecados que había en el mundo en ese momento, anteriores y futuros. Por los nuestros, los que íbamos a cometer, el Señor pagó el precio. Amén. Ahora, hay algo especial en esto, y fíjese que Jesús es como que dice: bueno, ok, perdiste la autoridad, perdió la autoridad del hombre, y le dice a Satanás: vos tenés la autoridad, yo te la compro. Yo te compro la autoridad que ellos te dieron, te compro el pecado que ellos hicieron, y yo pago el precio por todos esos. Entonces Jesús entrega su vida, paga el precio y compra nuestra deuda. Compra todo lo que nosotros somos y lo que nosotros hicimos. Ahora el Señor, la autoridad que el hombre tenía en el principio, ahora la tiene Él. Dice el libro de Mateo 28:18, dice: entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad le fue dada a Él. Todo ese gobierno que había en el hombre sobre la creación, ahora era del Señor, y es del Señor porque Él pagó el precio. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces, ahora dice que Él de esa manera reconcilió todas las cosas, toda la creación la reconcilió en Él. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Él nos confió a nosotros la palabra de reconciliación. Él nos confió a nosotros, los que habíamos pecado, por los cuales pagó el precio, nos confió a nosotros el poder reconciliar a todos con Cristo. Por eso dice que Dios ruega en Cristo y nos da a nosotros el rogar en Cristo para que todos puedan venir a la reconciliación del Señor. Hay una palabra de reconciliación en nuestras vidas para que el mundo pueda reconciliarse con Cristo. Y hablar de reconciliarse no es solamente los que estuvieron en algún momento apartados del Señor y vuelven, eso también es reconciliación, pero cuando habla de esta reconciliación tiene que ver con todas las personas, aún los que todavía no han conocido al Señor, aún los que no han recibido el mensaje del Evangelio, porque ellos son parte de la creación de Dios y necesitan ser reconciliados con el Padre, necesitan ser reconciliados con el Señor, necesitan ser reconciliados con Él y enterarse de que ellos son parte de ese pueblo escogido del Señor, de que ellos son parte de esa gente por la que el Señor pagó el precio. Entonces es necesario que cada uno de nosotros pueda trabajar en función de que el mundo pueda reconciliarse con Él. Ahora, entonces, para poder tomar la autoridad que el Señor
nos dio y poder ocupar ese lugar de gobierno que el Señor nos entrega, hay un solo requisito y es poder estar en Cristo. Porque toda potestad le fue dada a Él. Para poder yo gobernar, yo necesito ser parte de Cristo, porque Él es el que gobierna. Por eso decimos siempre que sin el Señor no somos nada, porque Él es el que gobierna todas las cosas. Él es el que pagó el precio para que yo pueda tener autoridad. Entonces no podemos pensar ni por un minuto que todo lo que nosotros hagamos es por nuestra propia capacidad, hablando de lo ministerial. No podemos pensar ni por un minuto que porque oremos y un enfermo se sane es porque nosotros somos los mejores oradores. Hay personas que por ahí oran muchísimas horas y bendito sea el Señor por los que pueden orar muchísimas horas y puedan pasar el día entero en la presencia del Señor. Pero a veces aludimos el que el Señor nos use porque yo oro muchas horas. Entonces el ídolo termina siendo las horas de oración que yo tengo. Dios me usa porque oro mucho. Yo puedo predicar porque oro mucho. Entonces a veces nos quedamos con esa imagen y decimos, el pastor tiene unción porque el pastor debe orar muchas horas. Entonces el pastor tiene la unción y los demás somos simplemente el pueblo, los demás abajo. Y todos nosotros tenemos al mismo Dios, amén. Y sabe que si el Señor nos usa para poder entregar un mensaje, para que un enfermo sea sanado, para lo que sea que el Señor nos use, Él nos usa por misericordia y amor al pueblo, no porque seamos grandes, porque el único grande es Él. Entonces no podemos pensar que es por nuestra capacidad que Dios hace las cosas, sino es que porque Él ama al pueblo. Yo puedo ser un soberbio y un arrogante y orar por un enfermo y que se sane, y no es porque yo sea especial, sino porque Dios quiere sanar al enfermo. Porque su palabra dice que Él pagó el precio y que por sus llagas fuimos curados. Yo tengo que creer que eso va a funcionar. Aún siendo soberbio y arrogante, si yo tengo fe, la fe va a funcionar porque es un principio bíblico. No significa que soy aprobado por el Señor, porque la Biblia dice, en aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. De cierto os digo, no te conozco. ¿Por qué lo pudieron hacer entonces? ¿Por qué pudieron sanar a los enfermos? ¿Por qué pudieron expulsar a los demonios? Porque hay principios espirituales que se cumplen. Hay una fe que funciona, pero hay una vida que tiene que acompañar todo eso. Y reconocer y entender que todo eso lo hacemos por Él, porque toda potestad le fue dada a Él. Por eso dice, estas señales seguirán a los que creen. Para que las señales te sigan tenés que creer. Ni siquiera tenés que orar 20 horas por día. Ayunar 40 días para que puedas hacer señales. Estas señales seguirán a los que creen. No estoy diciendo que no hay que orar y que no hay que ayunar. Hay que hacer todo eso. Pero ¿sabe qué es lo lindo de poder orar bastante tiempo, de poder sumergirse en eso, de estar con el Padre? No oramos para que el Señor nos use. Oramos para estar con Él. Entonces eso cambia la perspectiva de quiénes somos. Porque uno dice, tengo que orar un montón para que cuando ore por alguien se sane, o para que cuando yo pueda predicar y que fluya el Espíritu Santo. No, hermano, oramos para estar con Él. Jesús oraba todas las noches para estar con el Padre, y Él hacía lo que veía hacer al Padre. ¿Me va siguiendo hasta ahí? No digo que no hay que orar, pero necesitamos cambiar la perspectiva de lo que hacemos. Claramente, si no tenés una vida de oración, hay muchas cosas que no las vas a poder hacer, porque no vas a vivir una vida conectada al Espíritu, no vas a vivir una vida conectada a la fuente. Entonces necesitas pasar tiempo con el Señor. Ahora, el Señor de esta manera nos dio a nosotros el poder reconciliar a todos con Él. De poder llevar una palabra de reconciliación, de poder llevar el mensaje que dice, ¿sabes qué? Jesús pagó el precio y Él te ama. No importa cuán pecador sos hoy, Él te ama. Y te quiere bendecir y te quiere amar y quiere mostrarte cuánto te ama. Ahora, Pablo también dice en el versículo 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice Pablo que somos embajadores. Un embajador, hablando acá en lo físico, es alguien que representa a la nación, representa a su nación, es enviado
a otro lugar para representar a su nación. Es la persona de mayor rango para lo que tiene que ver con la diplomacia. En lo diplomático es la persona de mayor autoridad. Cuando el presidente envía a un embajador, esa persona es la persona de mayor autoridad. Entonces, todo lo que tenga que ver con su nación, en ese otro país van a venir y van a consultarlo con el embajador, porque él es el enviado. Y dice Pablo que nosotros somos embajadores de Cristo. Quiere decir que somos un grupo de personas con autoridad para representar el reino de los cielos. Que nosotros somos las personas de mayor rango para representar el reino de los cielos. Y todo lo que tenga que ver con el reino de los cielos van a venir a consultarnos a nosotros, los que no conocen al Señor. Entonces nosotros tenemos una autoridad. Y dice que también los embajadores están ahí en ese lugar para colaborar y poder ayudar a las personas que son de su misma nación, que están en otra tierra, en la tierra en donde ellos están trabajando. Entonces también hay un montón de ciudadanos del cielo, hay un montón de personas, aunque hay gente que no conoce al Señor, que necesita poder acercarse a nosotros porque nosotros somos los representantes del cielo. Somos los embajadores que el Señor envió. Entonces, si vos lo pensás desde esta manera, no podés encerrar todo en que simplemente sos cristiano. En que tu función en Cristo es, yo soy cristiano y amo al Señor. Sino que sos alguien que lo representa a Él. A quien tienen que venir a consultar por cuestiones del reino. A quien tienen que venir a hablarle cuando algo no funciona bien, para que puedas ayudarlos, para que puedas colaborar con ellos. Está ahí para ayudar a los ciudadanos. Por lo tanto, somos las personas que tenemos que representar al Señor y que puedan contar con nosotros para representar al Señor. Cuando alguien necesite saber algo de Dios, que la gente que no conoce al Señor, tienen que venir a nosotros. ¿Sabe que es una vergüenza para el pueblo de Dios que un presidente tenga que consultar a un brujo? Porque nosotros fuimos puestos para gobernar. Ahora, alguien, un creyente, se pone a trabajar en la política y enseguida lo criticamos, pues ya se metió en el poder, ese quería poder, entonces ya pensamos, ya lo condenamos a que se va a corromper. Ya lo condenamos en que va a hacer las cosas mal. ¿Cómo vamos a poder cambiar las leyes de una nación si nosotros mismos nos condenamos antes de llegar a ese lugar? ¿Cómo podemos pretender? Nosotros pensamos como iglesia que cuando se está por votar una ley que va en contra del Señor, que cortando una calle vamos a solucionar todo. Y ya hemos perdido varias batallas así. Nosotros somos los embajadores del reino. El embajador trabaja primero, no espera que las cosas salgan mal. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces, necesitamos comprender que no alcanza con decir yo soy cristiano, soy un representante del reino de los cielos. Una de las naciones más herméticas del mundo, si no es la más hermética del mundo, es Corea del Norte, bajo el gobierno de Kim Jong-un. Y aunque todo el mundo tiene una imagen negativa del régimen norcoreano, por cómo funciona, por la dictadura, por todo lo que nosotros podemos pensar de cómo se mueven las cosas en ese lugar, a los pocos turistas que van y se animan a ir a Corea del Norte, todos los que los guían hacen el mayor esfuerzo para mostrarles de que ese lugar es un paraíso, que es el mejor lugar a donde podés estar, de lo maravilloso, generoso, bondadoso que es su líder. Y te lo muestran todos y todos aman al líder. El líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello, decía un coro. No lo conocen, menos mal. Pero todos te muestran lo maravilloso que es ese lugar. Todos saben que no es así. Todos saben que hay cosas muy raras en ese lugar, pero hacen el mayor esfuerzo para que vos creas que ese lugar es el mejor lugar en el mundo para que puedas estar. Ahora, ellos tienen ese esfuerzo
para que todos piensen que ese lugar es lindo. Y aún así, aunque no le creas, ellos hablan bien de su nación. Hablan bien de su líder. No sé si creen lo que están diciendo o no lo creen, pero hablan bien de su líder. Ahora, nosotros, ¿cómo hablamos del reino de los cielos? Cuando alguien viene con situaciones, con problemas, con dificultades, ¿cuál es nuestra respuesta con respecto a eso? ¿Le hablamos de lo maravilloso que es el cielo o simplemente compartimos de lo terrible que es el mundo? ¿Cuál es nuestra conversación con las personas que vienen y nos cuentan lo que le pasa mal? Decimos, ¿sabes qué? Necesitas conocer al Señor porque el reino de los cielos está acá y el Señor pagó el precio por vos. O decimos, sí, la verdad que el mundo está de mal en peor, este país no da para más, la economía es terrible, y están los dos abrazándose viendo quién tiene más problemas. ¿De qué manera estamos representando al Señor? ¿De qué manera estamos siendo esos embajadores del reino de los cielos? Cuando la gente habla con nosotros, ¿tiene el mayor deseo de ser parte del Señor? ¿O simplemente dicen, déjalo, es cristiano, pobre? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos con la gente? Entonces, muchas veces el problema más grande que tenemos es que no nos hemos dado cuenta de la posición de autoridad que nosotros tenemos en el cielo. Pensamos que autoridad tienen algunos nada más. Y a nosotros el Señor nos confió en nosotros para reconciliar al mundo con Él. Él confió en cada uno de nosotros para reconciliar al mundo con Él. Quiere decir que todos nosotros tenemos una palabra de parte de Dios que puede reconciliar al mundo. Cada uno de nosotros tiene una palabra de autoridad que puede reconciliar al mundo con Él. Pero el problema es que nos han enseñado a quejarnos. El problema es que nos han enseñado a hablar mal. Entonces no sabemos representar un lugar. Porque muchas veces no hablamos bien de lo que Dios hace. Hablamos de lo que Dios nos contestó. Muchas veces no hablamos bien de la congregación a donde Dios nos puso. No hablo de este lugar, hablo de todas las congregaciones. ¿Cuánta gente se congrega en un lugar y cuando sale termina hablando peste del lugar a donde se sigue congregando? ¿Cuánta gente viene a las congregaciones, alaba al Señor y después va a su casa y habla con las personas que no conocen al Señor peste del lugar a donde se congregan y le hablan de todo lo que está mal, de todo lo que no están de acuerdo, y después queremos que las familias se conviertan al Señor? Pasa en todos lados, hermano. Teníamos una hermana que todos los días iba a la casa y se quejaba del mensaje del pastor, se quejaba de los líderes, se quejaba de la reunión, se quejaba de las canciones, se quejaba de todo lo que pasaba en la congregación. Y después venía y decía, no sé por qué mi marido no se quiere convertir al Señor. Ese inconverso, ese incircunciso, ese mundano, me tiene cansada ya. Y si le hablas peste de la congregación, ¿quién va a querer venir? Entonces, ser un buen representante del Señor tiene que ver con hablar bien de lo que Dios establece también. Porque de la misma manera sos representante de tu casa. ¿Cómo hablas de tu familia? ¿Cómo hablas de los tuyos? Yo tenía amigos que vivían hablando peste de sus padres. Entonces vos llegabas a la casa a visitarlos y los mirabas con bronca a los padres. Ni los conocías. Pero por todo lo que te habían hablado los mirabas mal ya. Decías, este infeliz, todo lo que hace. Y ni lo conocíamos. Entonces ese no era un buen representante de su familia. No era un buen embajador de su casa. Somos embajadores. Somos representantes de lo que Dios nos ha dispuesto. Cómo hablamos muchas veces de lo nuestro y cómo podemos representar así el reino de los cielos. Entonces necesitamos darnos cuenta que para poder reconciliar a las personas con el Señor, primero necesitamos reconciliarnos nosotros mismos con lo que Dios dice de nosotros. No importa cuántos años tengamos de evangelio, si no estamos ocupando la posición en la que Dios nos puso, necesitamos reconciliarnos con Él. Reconciliarnos con el llamado que Dios puso en nosotros. Reconciliarnos con lo que Dios habla acerca de nosotros.
Siempre vamos a encontrar en todos los lugares cosas que nos molesten, cosas en las que no estemos de acuerdo, porque somos distintos. Pero somos uno en Cristo. En tu propio cuerpo vas a encontrar cosas que no te gusten. Hay gente que quiere modificarse la cara, modificarse algo porque no le gusta su propio cuerpo. Imagínate con el resto de las personas. Pero en algún punto necesitas reconciliarte con lo que Dios dice acerca de vos. Lo que el Señor estableció en tu vida, necesitas reconciliarte con eso. ¿Sabe que una de las cosas que sufre la iglesia es la persecución de la propia iglesia? ¿Sabe cuánta gente hay sufriendo porque tiene luchas, porque tiene pruebas, porque no sabe cómo vencer? Pero no pueden contar lo que les pasa porque la gente no es capaz de aceptar que alguien les cuente que está mal, que está peleando con un pecado, que está peleando con algún hábito, que está peleando con pensamientos. En el ranking, los que están primero en la lista son los pastores. Los pastores no pueden contar que le están pasando cosas. Porque en el momento que sos pastor, dejaste de ser un ser humano. Entonces no podés contar que hay cosas con las que todavía peleás. La congregación se hizo de una manera en que alguien está en pecado. Está en pecado. El hermano cayó en pecado. Así que lo empezamos a mirar mal, cómo va a pecar así. Por ahí hacemos cosas peores, pero el hermano pecó y nos enteramos y hablamos mal de lo que el hermano hizo. Primero que nada, que ninguno tiene que enterarse de lo que hace el otro para hablar mal. Pero si te enterás, si el hermano puede tener la confianza de venir y decir, estoy peleando con esto, no es para que lo juzguemos, sino como para que ayudemos a levantarlo y que pueda reconciliarse con el Señor y con su llamado y con su identidad. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Satanás nos convence de que guardemos el secreto. Porque no nos van a entender. Porque nos van a juzgar. Porque vamos a perder nuestra posición, nuestro puesto en la congregación. Termina siendo más importante la reputación de una persona que lo que pasa en su interior. Entonces tenemos cristianos que viven esclavos toda su vida de un pecado porque no lo pueden contar para no ser condenados, para no ser juzgados. Entonces las personas se sienten juzgadas y presas por esos pecados y por temor no lo pueden contar. Pero nosotros necesitamos poder brindar esa reconciliación. ¿Sabe que en las normas internacionales establecen que una embajada es como una porción del país que está representando? Si yo voy hoy a la embajada argentina, acá en Montevideo, cuando yo entro a la embajada argentina, en ese lugar estoy en Argentina, por más que esté dentro del territorio uruguayo. Es lo que dictan las normas internacionales. Entonces, cuando una persona se acerca a mí, a donde yo estoy tiene que ser un pedacito del cielo, acá en la tierra, porque estoy representando ese lugar. Pero si una persona viene a mí y yo lo juzgo y lo condeno, ¿qué lugar estoy representando? ¿Es un pedacito de cielo ese lugar? Necesitamos que el cielo se manifieste en la tierra y oramos de esa manera y cantamos de esa manera, que el cielo se haga en la tierra, pero necesitamos que eso pueda suceder, porque si comprendo que el cielo en la tierra es mucho más que un mover del espíritu, puedo yo cambiar las cosas del lugar a donde estoy. Si yo entiendo que es más que una canción o sentir cosas lindas en el Señor, puedo cambiar todo lo que está a mi alrededor, porque donde yo estoy es un pedacito del cielo en la tierra. La Biblia dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, por ejemplo. ¿Qué siento yo cuando veo a un pecador? ¿Qué siento yo cuando una persona se manifiesta y el Señor la está haciendo libre? ¿Me gozo de la misma manera? No digo, ay, mirá, el hermano estaba re endemoniado. Miralo al hermano cómo llena la bolsita. Entonces yo necesito celebrar cuando alguien se anima a confesar que está pecando. Yo necesito celebrar cuando alguien realmente entiende que puede ser libre y no ser parte del problema. Necesito ser parte de la solución, porque el embajador está para ayudar a los ciudadanos de su nación. Porque el embajador representa a su nación.
representa a su líder, a su jefe, a su presidente, a su rey. Entonces de esa forma dejaríamos de tener que vivir una mentira en las iglesias donde hay muchas personas necesitando hablar de las luchas y las tentaciones que tienen para poder ser libres. Entonces cuando alguien está necesitado podemos orar por ellos. ¿Sabe que muchas veces le decimos a las personas, uy, estás mal, tenés que venir a la iglesia? Y está bien que lo invites, gloria al Señor. Por cada persona que viene, por cada persona que invitás, bendito sea el Señor por eso. Pero tenés la autoridad para orar por ellos. Tenés la autoridad para bendecirlos, tenés la autoridad para traer una respuesta de los cielos. Porque el Señor es la respuesta. Amén. Entonces, el asunto está en que para poder ser ese embajador y reconciliar al mundo, yo necesito reconciliarme primero con Dios, con lo que Él dice de mí, con lo que Él manifestó de mí, qué es lo que el cielo escribió, qué es lo que el cielo diseñó acerca de cada una de nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que creer. ¿Qué es lo que el cielo dice de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios dice de mí? ¿Para qué el Señor te estableció? ¿Cuál es la función que Dios puso en tu vida? Yo necesito creer que eso es una realidad. Necesito creer que el Dios de los cielos habita dentro mío. Necesito creer que el Señor, el que pagó el precio, me dio a mí, me confió a mí la palabra de reconciliación. Entonces yo tengo una palabra de vida para que la gente se acerque al Señor. Mi oración tiene poder. La oración de cada uno de nosotros tiene poder. Yo puedo orar por una persona y ser sana. Porque tengo el poder del Señor. No por mi capacidad, sino porque eso es lo que Él dijo. Y Él no miente. No es porque tan grande y tan ungido pueda ser yo. Es porque Él lo dijo, porque Él lo estableció. Hermano, cuando te presentás delante de la presencia de Dios y su presencia se manifiesta, te das cuenta de que todos somos indignos para eso. Y sin embargo, Él pagó el precio. Él nos hizo santos. Somos santos por Él, no porque seamos buenos. Somos santos porque Él pagó el precio, porque Él nos santificó. Somos aptos para ser hijos de Dios porque Él pagó el precio, no porque lo merezcamos. Porque todos los días cometemos errores. Todos los días se cruza algún pensamiento en nuestra mente. Todos los días se cruza algo que nos hace errar. Todos los días. Pero sin embargo la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, si Él tiene misericordia con cada uno de nosotros, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? A ninguno el Señor nos dio la habilitación para juzgar a nadie. A ninguno de nosotros el Señor nos dio el don de ser jueces, sino de reconciliar al mundo con Él. Por eso uno no tiene que hablar absolutamente de nadie. Te podés ir de una congregación enojado con tu pastor, con tu líder o con quien sea. Pero si te vas de ese lugar, perdoná, olvidá y seguí adelante. Si hay algo que yo no le permito a nadie es que me vengan a contar lo que su pastor le hizo. Porque es algo que no nos interesa, no nos suma. David, aun cuando el Señor había desechado a Saúl, nunca permitió que nadie toque al ungido. Porque él entendía que más allá de lo que Saúl había hecho con su vida, Dios lo había puesto ahí. Y si Dios lo puso ahí, fue decisión de Dios y que se arregle con Dios. Entonces ninguno de nosotros tenemos la habilitación de parte de Dios para condenar a nadie con nuestras palabras. Si la persona se apartó, si se alejó, si pecó, si hizo lo que sea que haya hecho, se tiene que arreglar con el Señor. En todo caso, nosotros estamos ahí para reconciliarlo con Él, para levantarle la mano, para que pueda contarle a alguien, ¿sabes qué? Me equivoqué, esto es lo que me hizo caer. La mayoría de los pastores que han cedido al pecado, que han cedido a la tentación, y sin ánimo de justificar un pecado, pero la mayoría es porque no han tenido a quien contarle las luchas que tenían. No estoy justificando el pecado, pero ¿cuántas veces estás pasando por un mal momento y necesitas contárselo a alguien y no tenés con quién hablar? Y eso parece que te va carcomiendo por dentro. Se termina convirtiendo en depresión. ¿Cuántos problemas, cuántas personas en el ministerio pasando por ataques de ansiedad, con ataques de pánico, con su salud mental al borde del colapso? Porque no tienen con quién hablar, porque el hombre de Dios no puede tener problemas. Pero tiene que ir al Señor. Todos tenemos que ir al Señor, hermano.
No solamente si sos pastor o si sos ministro, todos tenemos que ir al Señor. Pero muchas veces necesitas a tu hermano ahí para que te levante los brazos. Pero muchas veces no encontrás a tu hermano porque sabes que tu hermano te va a juzgar. Y si no te juzga, se lo cuenta a otro y ese otro a otro y ese otro a otro. Y no tenemos un secreto sacerdotal entre hermanos en el que yo te pueda contar, sabes que estoy peleando con esto, y que vos digas, ok, vamos a orar, y se terminó. Y esto pasa en la iglesia, hermano, pero somos embajadores del Señor. ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Cuál es la mirada que Él tiene del mundo? Esa es la misma mirada que nosotros tenemos que tener. Porque somos las personas de mayor rango a nivel diplomático. Porque somos las personas que representan mayormente al Señor. Sus hijos. Somos los hijos del Rey, que estamos representándolo a Él aquí en la tierra. Y el Señor, por medio de nosotros, ruega para que el mundo se reconcilie con Él. Entonces, mi querido hermano y hermana, que podamos ser esos embajadores, que el mundo pueda venir a nosotros para que los reconciliemos con el Señor, para que puedan venir a cumplir su propósito, para que puedan pararse en lo que Dios dice de cada uno de ellos. Amén. Ponete de pie en esta noche.